Queridos alumnos, bienvenidos al Epígrafe 2.5, los reinos cristianos en la Edad Media, organización política, régimen señorial y sociedad estamental. En este punto vamos a desarrollar los reinos cristianos que habíamos comenzado en el anterior, pero centrándonos en los aspectos políticos y sociales. Como hemos visto, todos ellos van a ir expandiéndose hacia el sur, desarrollándose y asentándose a lo largo de las diferentes etapas de la Reconquista, menos Navarra, que rápidamente queda aislada. Van a tener en las épocas más tempranas una concepción muy alto medieval de comienzos de la Edad Media del reino, lo que quiere decir que eran propiedad del rey. El rey podía dividirlos, las divisiones entre nobles podían hacer que se separara igualmente, pero progresivamente se van a ir uniendo, como se unen Castilla con León o Aragón con los condados catalanes. Se crean dos potencias claras, que serán la corona de Castilla y León, y la corona de Aragón, con los condados catalanes y los territorios del Mediterráneo, Córcega, Nápoles y Sicilia. Mientras que Navarra va a quedar en un segundo plano a partir de la división del reino por Sancho III. Van a ser reinos que sufran continuas fragmentaciones por el separatismo de la nobleza, que hace que se independicen territorios como Castilla o Portugal en su momento de León. Va a haber un concepto patrimonialista del reino, lo que quiere decir que el reino se consideraba patrimonio del rey, propiedad privada del rey. Por lo tanto, el rey podía hacer lo que quisiera con él, como Sancho III, que como hemos visto lo dividió entre sus hijos. Pero a partir del siglo XII se va a ir produciendo un sistema distinto, se van a ir unificando los territorios. La corona de Aragón se crea con el matrimonio entre el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona y doña Petronila, heredera del reino de Aragón. Y la corona de Castilla se une, Castilla y León, con Fernando III, convirtiéndose además en el territorio más amplio y más poderoso de la península. Los tres grandes reinos, Castilla, Aragón y Navarra, van a tener instituciones similares que son la propia figura del rey, las cortes, parlamentos y los municipios o el poder de las ciudades. En primer lugar, el poder del rey va a ir aumentando durante este tiempo, va a ser la gran obsesión de los reyes medievales, restarle poder a las noblezas y a las oligarquías urbanas, es decir, a los poderes de las ciudades, para dárselo a sí mismos. En Castilla se va a conseguir con cierto éxito. Alfonso X unifica jurídicamente el reino, es decir, crea unas leyes por las cuales todo el territorio se rige, que serán las 7 partidas. Y después el ordenamiento de Alcalá, con Alfonso XI, con Alfonso XI, que se considera por encima de los fueros, es decir, por encima de las leyes de los diferentes territorios, con lo cual es una norma fijada por el rey que se considera la ley máxima. En Aragón, en cambio, la situación va a ser diferente. Como hemos visto, se centra en la expansión mediterránea y para ello tiene que hacer concesiones con los nobles y las ciudades que serán quienes ayuden al rey económica y militarmente a conquistar estos territorios. Por lo tanto, no puede imponer el rey de Aragón su poder por encima de los nobles y las ciudades, tanto como lo hizo el rey de Castilla. Por ello, los diferentes territorios de Aragón van a tener sus fueros, furs en Valencia, utsages en Cataluña, que son una serie de leyes territoriales que el propio rey tiene que respetar. Por lo tanto, entre los siglos XI y XIII se va produciendo la unificación jurídica. Las leyes se van unificando basándose en el derecho romano, las leyes romanas, y aumentando el poder, las prerrogativas de los reyes, que pasa de ser un primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales, uno más de los nobles, a convertirse en el soberano, en la persona que tiene el poder. Esto sucede mucho más claramente en Castilla que en Aragón. El rey va a ser el jefe del ejército, va a tener la potestad legislativa, es decir, va a hacer las leyes, administrará la justicia, ejercerá el gobierno,
pero tendrá su autoridad limitada a las tierras de realengo, es decir, aquellas tierras que no eran un señorío, que no pertenecían a un señor, a un noble, sino que pertenecían directamente al rey. En los otros territorios, el rey va a tener que negociar bien con los nobles, bien con las cortes de los territorios, bien con las ciudades. Sigue existiendo este concepto patrimonial del reino, que quiere decir que el rey es el dueño del reino y lo puede dividir o lo puede repartir. Se crean una serie de instituciones que ayudan al rey, como son la curia regia, un consejo real con miembros de la iglesia y nobles que le asesoran y que, en casos en los cuales el rey no tenía un gran poder, podían llegar a controlarle. La Cancillería, que es el principal órgano judicial, donde estaban los jueces supremos, y la Tesorería, que es Hacienda. Se encargaba de la recaudación de impuestos, fundamentalmente. Poco a poco irán surgiendo otros cargos especializados, como el mayordomo, que se ocupa de la casa, el alférez, que porta la bandera, etcétera, etcétera. En Castilla, el poder del rey va a ser mucho más claro y mucho más directo. Por lo tanto, decimos que se crea un gobierno autoritario. Surge el autoritarismo. El rey tiene el poder de implantar las leyes y de ejercer justicia. Va a ser un territorio centralizado, es decir, todas las tierras obedecen al rey, y uniformizado, uniforme. Siguen una serie de principios, una serie de leyes y costumbres más o menos homogéneas, marcadas por las 7 partidas y posteriormente por el ordenamiento de Alcalá, que es una norma que está, como hemos dicho, por encima de los propios fueros. Sin embargo, esto por supuesto no le va a gustar a la nobleza y a los concejos, es decir, a las ciudades, que quieren más poder para sí, por lo tanto mayor importancia de los fueros, de las leyes propias, etc. Y por lo tanto va a haber conflictos e incluso guerras civiles entre los nobles y el rey. En Aragón, en cambio, el monarca no consigue hacer valer su poder de una forma tan clara, por lo tanto va a comenzar un sistema llamado pactismo, el sistema pactista, en el cual, como su propio nombre indica, el rey tiene que pactar con los diferentes territorios. A diferencia de Castilla, en donde había unas cortes, un parlamento para todo el territorio, en Aragón habrá unas cortes en cada territorio, unas cortes en Cataluña, unas cortes en Aragón, unas cortes en Valencia. Y la nobleza en estas cortes puede llegar a ejercer su poder por encima de los reyes, porque las cortes tenían función legislativa, es decir, eh, podían hacer las leyes. El rey tenía que respetar los derechos y las costumbres de cada uno de los territorios, los usaces en Cataluña, los fueros en Aragón, los furs en Valencia, las leyes propias de los distintos territorios. La gran institución que surge en este momento serán las Cortes. Tiene lugar cuando a esta curia regia, a este consejo del rey, formado por los nobles y los miembros de la Iglesia, se invita a representantes de las ciudades, es decir, a miembros del tercer estado, personas que no eran ni nobles ni religiosos, consiguiendo un primer paso del parlamentarismo. Las primeras cortes tienen lugar en León, en el edificio de San Isidoro, en el año 1188. En Aragón existirán unas cortes, pero como hemos dicho, a diferencia de en Castilla, no son unas únicas cortes para todo el territorio, sino unas cortes para Cataluña, unas cortes para Aragón y unas cortes para Valencia. Por lo tanto, cada territorio tendrá sus propias normas, sus costumbres, sus usos, sus fueros que tendrán que ser respetados. Y no solamente eso, sino que las Cortes aragonesas tendrán unas instituciones que se ocupan del cumplimiento de estas normas incluso cuando las Cortes no están convocadas. Las Cortes eran unos parlamentos que se convocaban cada 4 años en Aragón y cuando las Cortes no estaban ejerciendo había unas generalidades o diputaciones que eran órganos permanentes, que se ocupaban de que el rey respetase los compromisos llevados a cabo por las Cortes. Por lo tanto, en el año 1188, en León, surgen
las primeras cortes, el primer parlamento, en la cual el rey se reúne con los tres estamentos, no solo los nobles y la iglesia con quien se solía unir, sino el tercer estado, pero evidentemente no van a ser los campesinos pobres, sino los burgueses, los habitantes de los burgos, de las ciudades. A partir del siglo XIII se van a ir generalizando, haciéndose habituales en todos los reinos, Castilla, Navarra y Aragón. Se ocupaban de votar los principales asuntos, discutían las peticiones económicas del rey, es decir, si el rey quería crear un nuevo impuesto, se votaban en las Cortes estos impuestos para ver si se aprobaban o no. Era su principal función. Además tenían función consultiva, es decir, el rey les podía consultar sus asuntos o para aprobar las decisiones reales, en los momentos en los cuales tenía mayor poder. Se presentaban agravios, es decir, las quejas de la población ante el rey, y se votaban, como hemos dicho, los subsidios, las peticiones económicas del rey. En Castilla van a ser cortes consultivas. No tenían poder legislativo, no podían hacer las leyes y sus decisiones no eran vinculantes, solamente servían para votar los subsidios, como hemos dicho, y consultar. En Navarra sí que van a tener poder legislativo, sí que van a hacer las leyes y en Aragón van a tener un gran poder. Tenían el poder legislativo, hacían las leyes y además había tres cortes, en Aragón, en Valencia y en Cataluña. Se reunían cada 3 o 4 años y cuando no estaban reunidas había organismos para mantener estas decisiones. La Generalitat en Cataluña y en Valencia y la Diputación en Aragón. La otra gran institución que habíamos dicho eran los municipios, las ciudades, que van a ir obteniendo gran importancia, sobre todo gracias a estas cartas Puebla, estos fueros que habíamos visto que se les concede durante la repoblación, especialmente en Aragón. Aragón va a tener mucha mayor importancia del comercio marino, que se lleva a cabo desde los grandes puertos de Valencia y Barcelona, la conquista mediterránea, que también se basa en este poder naval, con lo cual las ciudades, sobre todo las ciudades costeras de Barcelona y Valencia, van a tener mucha más importancia que las ciudades de Castilla. Estas ciudades tenían una serie de instituciones para gobernarse, como el Salón de Ciento, o el Salón del Consejo de Ciento, el Consell de Cent de Barcelona, donde los 100 representantes tomaban las decisiones. Los cargos políticos de estas instituciones estaban controlados por la burguesía o por la baja nobleza, es decir, por unas oligarquías urbanas, unos grupos de poder que ejercían el poder de manera casi absoluta. Entre ellos, los cargos solían ser sorteados, como vemos aquí, para hacer los sorteos de los diferentes cargos. Los municipios entonces eran bastante autónomos, tenían jurisdicción, es decir, sus propias leyes, estaban controlados por la pequeña nobleza o por burgueses ricos, es decir, las oligarquías urbanas. En Castilla los concejos eran electivos, estaban controlados por las oligarquías locales, como hemos dicho, y había un corregidor, un representante del rey, para garantizar que las decisiones del rey eran tenidas en cuenta en estos territorios. Como hemos dicho, en Castilla el poder del rey va a ser mucho más claro, mucho más directo sobre todos los territorios. En Aragón, los consejos también son electivos, como el Consejo de Ciento, el Consell de Cent de Barcelona, y también estaban controlados por la oligarquía urbana, pero el rey no podía ejercer su poder de manera tan clara. Además de los municipios, la otra gran forma de ejercer el poder territorial en la Edad Media sería a través de los señoríos. Los señoríos eran tierras que se habían repartido a nobles, a miembros de la Iglesia o a miembros de las órdenes militares, sobre las cuales estas personas ejercían el poder. En los señoríos territoriales eran meramente un poder territorial, es decir, eran los dueños de las tierras, recaudaban impuestos, etc. Pero en los señoríos jurisdiccionales podían gobernar e imponer las leyes como si se tratase de reyes en su territorio. Cada uno solía tener un castillo desde el cual estaba el señor
feudal, el señor de ese territorio, algunos poblados, tierras de cultivo, etcétera, como vemos, por ejemplo, aquí en Molina de Aragón, que empezó siendo un señorío independiente, aunque luego se convirtió en las tierras del rey. Desde allí, los nobles ejercían su gobierno y controlaban a los campesinos, que van a tener unas relaciones de dependencia de los nobles, se van a convertir en siervos de los nobles. Su situación va a ser en muchos casos muy negativa, que llevará a una serie de revueltas, como las irmandiñas en Galicia, los irmandiños, las remensas en Cataluña. El régimen señorial, por lo tanto, consistía en una serie de señoríos de tierras que el rey le concedía a un particular o a un colectivo, es decir, a una persona, un noble o a un grupo, como puede ser una orden religiosa, un monasterio o una orden militar. Los señoríos podían ser territoriales, es decir, simplemente el control sobre la tierra, en la cual trabajaban unos campesinos, unos siervos, o que se cede a una serie de campesinos que la trabajan libremente y pagan unas rentas, un alquiler en especie, es decir, en la cosecha que obtienen, en dinero o en trabajo en las tierras del señor. Se corresponde en gran medida con las antiguas presuras que habíamos visto en la repoblación, es decir, en la primera etapa de la repoblación. Los señoríos jurisdiccionales se van produciendo en la repoblación señorial a partir del siglo XII, son donaciones plenas del rey a los nobles, que van a tener el poder judicial y el poder político, es decir, podían hacer las leyes, podían juzgar los delitos, podían gobernar en esos territorios y estaban habitadas por vasallos, por personas que habían jurado lealtad a este noble y por los propios siervos. Esto va a ser el origen del feudalismo, el sistema feudal en el cual el Estado no está gobernado de manera absoluta por el rey, sino que los nobles tienen un gran poder en sus territorios. El rey tiene limitaciones jurídicas y políticas, sobre todo en los territorios de Aragón, como hemos visto, y territoriales, es decir, solamente ejerce la autoridad plena en las tierras de realengo, en aquellos señoríos que pertenecen al rey. En otros lugares, el rey podía ejercer su autoridad, pero estaba limitada por los nobles, que eran los señores de esas tierras. La presión de los nobles por conseguir mayores riquezas y mayores impuestos llevará a una serie de revueltas en el siglo XV, como los irmandiños en Galicia, los remensas en Cataluña y los foráns en Mallorca. A pesar de que en la Edad Media la rueda de la fortuna era un símbolo habitual de cómo la suerte del hombre cambia, la movilidad social era prácticamente inexistente y la sociedad en su conjunto estaba dividida en tres claros grupos: los nobles, guerreros, los sacerdotes y miembros de la Iglesia, ocupados de los aspectos espirituales, y los campesinos que trabajaban y obtenían alimentos para mantener a los otros dos grupos. Son unos grupos privilegiados, nobleza y clero, que no pagan impuestos, y unos grupos no privilegiados, campesinos, que trabajan y pagan impuestos a los otros. En lo alto estaba el rey, pero se reconocía esta división tripartita de la sociedad, con los privilegiados de la Iglesia y de la nobleza, que tenían unas leyes específicas, no pagaban impuestos, ejercían el poder, podían, por ejemplo, participar, como hemos visto, en la curia regia, etc. Y los campesinos, que no eran privilegiados, solamente tenían voz a partir de la creación de los parlamentos, de las cortes, pero por supuesto esto estaba limitado a los grupos más ricos y más poderosos de este tercer estado, de este tercer grupo, que no van a ser los campesinos que trabajan en las tierras, sino los burgueses que viven en las ciudades. De modo que la sociedad estamental estaba dividida en lo que se conoce como los oradores, defensores y labradores, según lo dicen las 7 partidas de Alfonso X,
Es decir, no es una división por la costumbre o porque la sociedad esté organizada así, sino que está recogida por la ley. Los privilegiados, los que ejercían el poder, eran la nobleza y el clero, no pagaban impuestos, tenían sus propios tribunales para juzgar sus delitos y no había apenas movilidad social. El que nacía noble iba a morir noble y el que nacía campesino iba a morir campesino. El único caso excepcional era el clero, la iglesia, al cual por supuesto entraban tanto nobles como campesinos. Pero es cierto que los campesinos que entraban al clero solían permanecer en el bajo clero con unas condiciones de vida bastante pobres, mientras que la nobleza que entraba a la iglesia se convertía en miembros del alto clero, con un nivel de vida muy superior. La nobleza tenía privilegios económicos y jurisdiccionales, eran los dueños de los señoríos, como hemos visto, y controlaban la actividad bélica, tenían el poder militar, lo cual les da además una fuerza adicional, porque en caso de que legalmente no se respetasen sus privilegios, los podían hacer valer por la fuerza de las armas. La alta nobleza estaba próxima al rey, al fin y al cabo el rey era parte de esta misma alta nobleza, y poseía extensos señoríos, con lo cual tenía una gran fuerza económica. El clero tenía igualmente privilegios y sobre todo tenía una gran influencia espiritual. En una sociedad profundamente cristiana como la medieval, el papel de los clérigos era importantísimo. El alto clero estaba formado por los líderes de la iglesia, que eran de origen noble, y el bajo clero por el pueblo. Y finalmente el tercer estado o estado llano eran los no privilegiados. Fundamentalmente eran campesinos, que eran la mayoría, quienes tenían los grandes impuestos para mantener al resto, y especialmente los siervos que trabajaban en los señoríos. Los que trabajaban para los nobles solían tener unas peores condiciones que los que trabajan directamente para el rey. Sin embargo, dentro de este estado llano, de estos no privilegiados, empieza a surgir un grupo que es la burguesía, los habitantes de las ciudades, de los burgos, que van a acumular grandes cantidades de dinero, los banqueros, los grandes comerciantes y los grandes artesanos, y empiezan a tener el poder político en las ciudades, formando oligarquías urbanas, apoyándose en los fueros, es decir, las leyes de las ciudades, y formando parte, como hemos visto, de las cortes. Sin embargo, la sociedad va a estar claramente dividida no solamente durante la Edad Media, sino durante toda la Edad Moderna. Con ello termina la explicación de la organización social de los reinos cristianos y, por lo tanto, nuestro epígrafe. Así que, muchas gracias por escucharlo y si surgiera cualquier duda o fuera necesario cualquier consulta, no dejéis de acudir a mí. Muchas gracias.